Vamos a disfrutar también en esta hora una palabra que Dios tiene para nosotros, que estoy segura que, nos bendecirá mucho. Estamos los pastores muy atentos para que Dios nos hable, para que Dios nos dé la dirección correcta para ustedes, para nosotros, y que podamos avanzar en este camino que el Señor nos ha permitido estar y que somos bienaventurados y somos bendecidos, y que en nuestro año podamos saber y darnos cuenta o finalizando este año de que Dios sigue con nosotros, pero también debemos tener en cuenta de que Dios espera de nuestra parte una fe profunda. Diga conmigo, fe profunda. Una fe inamovible, una fe inquebrantable, que no dependa de las circunstancias, de los tiempos, de los momentos, de si estoy bien, si tengo o no tengo, si paso por pruebas, si estoy tranquilo. No dependa de nada de eso, sino que dependa solo de una confianza inamovible que tengo de Dios. Cuando usted tiene una fe profunda, mire, donde quiera que usted se pare, donde se encuentre, donde Dios lo lleve, donde usted esté, usted se mantendrá fiel a Dios. Usted no tiene que esconderse. Cuando tu fe es profunda, tú no tienes que esconderte. Tú no tienes que estar pendiente de que él dirá, del qué dirán en un momento dado, cuando tú sabes que estás haciendo las cosas correctamente. Cuando tu fe es profunda, tú estás confiado. Cuando tu fe es profunda, hay características de un hijo de Dios. Cuando su fe es profunda, es inquebrantable, es inamovible. Y yo quiero que vayamos a las Escrituras, al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, verso 8. Allí el Señor nos habla de grandes ejemplos de fe. Pero si nos ponemos a leer esta palabra, nos daremos cuenta que el Señor menciona a varios hombres de fe, que no fueron hombres perfectos, fueron hombres ¿de qué? De fe. Fueron hombres que experimentaron milagros, que experimentaron momentos difíciles. Imagínense, ahí la Biblia habla acerca aún de una prostituta y la coloca dentro de este renglón de hombres y mujeres de fe. Una prostituta, pero que creyó en Dios. Es decir, la palabra nos habla de hombres de fe, tal como Abel, Enoc, Noé. Y si tú te pones a leer Hebreo, allí hay un resumen de grandes hombres y mujeres de fe que demostraron una fe inamovible, una fe profunda en distintos momentos de su vida. Y Dios en ese pasaje resalta acontecimientos trascendentales en la vida de estos hombres y mujeres, y fueron descritos en la palabra, fueron fijados en la Biblia, para que nosotros podamos darnos cuenta de que la vida de fe no se trata de vivir una vida totalmente excelente, que no hayan equivocaciones o que todo esté fluyendo bien, que no hayan altos y bajos. No, la vida de fe puede tener todos esos altos y bajos. Lo importante es que yo tenga la convicción, esa fe en el Señor, que yo pueda obedecer a Dios, que yo pueda estar firme en medio de cualquier circunstancia que yo viva, y que las circunstancias no me muevan, que las circunstancias no me hagan dudar de Dios, sino más bien en las circunstancias yo debo mantenerme fiel al Señor. Entonces, cuando tú lees la palabra, muchos hombres de fe, pero hay uno en particular que cuando tú lees este pasaje bíblico, notarás que el Señor cuando se escribió acerca de Abraham, no se tomó un solo versículo para hablar de la fe de Abraham, sino que para explicar de la vida de Abraham se tomaron aproximadamente 12 versículos. Es decir, fue un hombre verdaderamente de fe y alguien que también Dios llamó como el padre de la fe. Entonces vemos allí en la Biblia que
Ningún otro personaje, cuando hablamos de fe, ningún otro personaje, aparte de Jesús, por supuesto, pero ningún otro personaje es estimado de tal manera y su fe es resaltada tanto como la fe de Abraham. Vamos a leer entonces allí Hebreos capítulo 11, verso 8. Fíjese lo que dice allí el versículo 8. Dice: fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Escuche esto, iglesia. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Les quiero decir esto, iglesia. ¿Sabes qué? Cuando las personas leen esto, y esto lo vemos en Génesis y lo vemos en la Biblia, la gente muchas veces utiliza este verso como fundamento para decir que se va. Se va del país, se va por allá, se va por aquí. Y es tomado como fundamento, como confirmación de que me tengo que ir, porque fíjense, vamos a volver a leer, dice: fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra. El tema está en que no a todos Dios los llama para dejar su tierra, sino que nosotros decidimos hacerlo. ¿Estamos aquí, iglesia? Una cosa es que yo decida hacer algo, otra cosa es que Dios me mande a hacer algo. Obviamente eso no es la prédica que les voy a dar hoy. Les voy a dar un ejemplo para que ustedes se den cuenta que la Biblia, la palabra de Dios, hay que saberla interpretar. Porque a veces tomamos escritura fuera de contexto y entonces nos vamos a tomar decisiones que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, y ahí es cuando entramos en fallas. Entonces, por la fe Abraham obedeció cuando Dios lo llamó, pero si usted entiende, estudia el contexto de esta palabra, cuando el Señor llama a Abraham y le dice que deje su tierra y que deje su parentela, no fue porque el Señor se le antojó hacerlo. Ahora, fíjense algo, fue Dios que mandó a Moisés. ¿Quién fue? Dios. Dios fue quien le dijo a Abraham, no a Moisés, a Abraham, perdón, le dijo que dejara su tierra, que dejara a su familia, que dejara a los parientes, no a su familia, que dejara a su tierra, a su parentela, para ir a un lugar que él le iba a indicar. Pero si nosotros estudiamos el contexto de esta palabra, Abraham estaba en Ur de los Caldeos. Abraham estaba en un momento donde la idolatría se había escapado de las manos. Era un tiempo donde había empezado la idolatría, porque en el principio de la raza humana, no había idolatría. Se adoraba solamente al único y grande Dios, a nuestro Padre eterno. Luego entra la idolatría y es cuando Dios comienza a usar, a dirigir a grandes hombres de Dios que están en la palabra del Señor para darle instrucciones, que son los ejemplos bíblicos que nosotros utilizamos, porque son hombres de fe, hombres que Dios llamó con propósito. Y Dios le decía: mira, sal de allí. El Señor le hablaba de lo pagano y los separaba para que ellos pudieran vivir una vida diferente, para guardar sus vidas. Fue el caso de Abraham, cuando Dios lo saca de Ur de los Caldeos, cuando Dios lo saca y le dice, por la fe que Abraham, aquí lo estoy leyendo un resumen, pero obviamente eso está en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en Génesis, podemos ver la historia de Abraham, que en ese momento no se llamaba Abraham, sino se llamaba Abraham. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando, ¿quién? Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Entonces Dios llama
a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que te voy a enviar. Pero fue Dios. Punto número 1 importante. 2, cuando Dios le dice a Abraham que salga de su tierra y su parentela. ¿Por qué? Porque en la idolatría había llegado, aún sus parientes comenzaron a idolatrar, aún toda la gente donde él estaba se introdujo la idolatría. Y entonces el Señor le dice a Abraham que salga de su tierra y su parentela al lugar donde él lo iba a enviar. Dice la palabra: se fue sin saber a dónde iba. Incluso, escuche esto, iglesia, se fue sin saber a dónde iba. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que se fue sin saber a dónde iba? Porque había ¿qué? Confianza, había fe, había seguridad. Él sabía que Dios lo estaba enviando, fue Dios quien lo estaba llevando a una tierra que él no conocía. Y él sabía que el respaldo de Dios, lo hablamos en otra oportunidad, el respaldo de Dios, la unción de Dios estaría con él. Por eso que él parte, aunque no sabía a dónde iba a llegar y no sabía a dónde iba a estar, él sabía que Dios iba a estar con él, y eso era más que suficiente. Amén. Y esa es la seguridad que tenemos que tener nosotros cuando Dios nos envíe a hacer algo y nosotros sabemos que es Dios quien nos está dando esa encomienda. Tenemos que simplemente actuar con seguridad, porque lo que más nosotros necesitamos o lo que nosotros realmente necesitamos en nuestra vida es el respaldo de Dios, es Dios. Que Dios esté con nosotros en cada paso, que Dios esté con nosotros en nuestros emprendimientos, en nuestro trabajo, en las empresas, en la familia, en los proyectos que tengo para el 2023, que Dios esté conmigo en todo tiempo. Eso es lo que yo quiero. Ese debe ser mi anhelo. Esa debe ser mi oración. ¿Por qué? Porque si lo tengo a Él, lo tengo todo. Leemos en la palabra de Dios en Salmo. Dale ese fuerte aplauso a Dios. Leemos la palabra de Dios en Salmo. Allí vemos donde el Señor le dice, cuando el salmista aquí habla y dice, Salmo 23:1, usted lo conoce: el Señor es mi pastor, nada me faltará, dice la Reina Valera. La Nueva Traducción Viviente dice: tengo todo lo que necesito. Entonces allí vemos que ¿qué es lo que tú necesitas en tu vida? A Dios. Mira, Abraham en ese momento, porque Dios le cambió el nombre luego a Abraham, pero Abraham en ese momento, él no sabía a dónde iba. Él no sabía a dónde iba a llegar. Él no sabía qué se iba a encontrar, pero le creyó a Dios. Y él entendió que era su presencia todo lo que él necesitaba, porque Dios lo había mandado a esa tierra y Dios lo iba a acompañar en esa tierra también. Entonces, qué importante es saber, primero, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos llama, cuando Dios nos envía. Entonces, una fe profunda tiene ciertas características que debemos notar. Y lo vemos allí en Génesis. Vámonos un momento a Génesis capítulo 12. Allí vamos a ver ciertas características de la fe. El libro de Hebreos, podemos notar cómo el Señor en ese Nuevo Testamento nos dejó el ejemplo de Abraham como un hombre de fe. Ahora vamos a ver un poco de la historia de Abraham para que usted se dé cuenta que la fe, el Hijo de Dios debe tener ciertas características que Dios necesita para que tú puedas ser obediente a su voz y puedas cumplir su voluntad y te vaya bien. Génesis capítulo 12. Versículo 1 dice: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré. Pero ¿quién habló todo esto? Dios. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré. Te haré famoso y serás una bendición para otros. Escucha esta, iglesia. Una de las características de una fe profunda es que la obediencia es inmediata. Diga conmigo: obediencia inmediata.
Una de las cosas que agradó el corazón de Dios al darle instrucciones a ciertos hombres de Dios en la Biblia es que obedecían de manera inmediata. Jesús obedecía las instrucciones de su Padre de manera inmediata. Por eso que cuando el Señor le dijo a Abraham, deja a tu patria, a tus parientes y vete a la tierra que yo te mostraré, haré de ti una nación grande, dice la palabra en el versículo 4, entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado. Aquí vemos que cuando tú tienes una relación con Dios, tu obediencia es lo principal. Cuando tienes una relación con Dios, tu obediencia a tu Padre Celestial debe ser tu prioridad. No le debes temer al hombre, debes temerle a Dios. No le debes temer a las circunstancias, debes tener temor de Dios. Y cuando Dios te envía a hacer algo, cuando Dios te da una orden, cuando Dios te da una dirección a tomar, cuando Dios te da una palabra que te la da todas las semanas a través de nosotros y más lo que Dios te habla en tu día a día o en tu relación con Dios, tú debes tomar la palabra de Dios y tener acciones de obediencia inmediatas. ¿Por qué? Porque eso es de agrado a Dios. El Señor le dijo, le había dicho a Abraham, deja tu patria, deja tus parientes, deja a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué pasa? Que cuando Dios da una orden, está su respaldo incluido con todo eso. Está el respaldo de Dios, está la gracia de Dios, está la unción de Dios. Él pelea por ti, Él va delante de ti. Ahora, fíjense esto importante. Leamos una vez más esta parte para que vean otro punto. El Señor le había dicho a Abraham, deja a tu padre y tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti. Luego que el Señor le da la instrucción, la orden de que deje su patria, que deje a sus parientes, le dice ahora, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso aquí y serás una bendición para otros. Esa fama que habla la palabra de Dios era porque su vida iba a ser de tal testimonio, su vida iba a ser de tal bendición que todos iban a saber de él. De hecho, fíjense el tiempo que estamos, esto pasó hace miles y miles de años atrás y todavía hoy hablamos de la fe de Abraham. ¿Estamos aquí, iglesia? Se dan cuenta que la bendición de Dios y el respaldo de Dios es poderoso cuando Él nos ordena hacer algo. Pero cuando Él nos ordena hacer algo. Y ese es el punto importante acá. Muchos de ustedes tal vez aconsejan a otros, les dan palabra a otros. Siempre tengan esta palabra presente. Porque a veces las personas interpretan las escrituras de una manera como para darle peso a una idea que tienen, pero realmente tenemos que darnos cuenta de que la palabra de Dios es clara. Tenemos que entrar en el contexto de la palabra de Dios. El Señor saca a Abraham por la desobediencia y por la idolatría de ese lugar, no por otra razón. Entonces no podemos tomar la palabra fuera de contexto. Entonces aquí tenemos, y haré de ti una gran nación. Entonces cuando las personas hacen las cosas según su propio plan personal, entonces tratan de meter a Dios en el asunto. Entonces viene y la bendición de Dios, el respaldo de Dios no está con ellos. No podemos decir que fue Dios quien me dijo. No sé si me doy a entender, iglesia amada. El Señor le dice aquí a Abraham, sale tu tierra y tu parentela. En el versículo Dios le dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré, te haré famoso y serás una bendición para otros. Y nosotros a veces, o las personas a veces, cuando hacen las cosas que no están fuera de la voluntad de Dios, no son de bendición para otros, más bien son carga terrible para otros. Y tú ves que el avance no hay avance en su vida. Lo que hay es detenimiento. Lo que hay es una situación que más bien da lástima. ¿Por qué? Porque Dios no está respaldando eso. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener temor de Dios. Ahora, cuando Dios te manda a hacer algo, la fe, la acción debe ser como
inmediata. Así como cuando el Señor habló con Abraham. Entonces dice la palabra de Dios, allí vamos a leer en el versículo 3, dice: bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Imagínense ustedes esta palabra de bendición, de esta promesa, este respaldo de parte de Dios. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Fíjense toda la bendición que iba a reposar en la vida de Abraham por obedecer su palabra, por obedecer una instrucción. Versículo 4. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Amén. Dice la palabra, Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Entonces, aquí vemos que la fe de Abraham fue inmediata. Ahora, si tú lees esa palabra, es tremenda. Primera de Samuel, vamos a ir un momentico a Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tenemos que estar muy atentos nosotros los hijos de Dios es seguir las instrucciones de Dios, caminar en obediencia al Señor, no dilatar nuestra obediencia, sino obedecer de manera inmediata cuando Dios nos hable. Cuando tú sepas que Dios es quien te está hablando, tú tienes que obedecer inmediatamente. ¿Sabes lo que hacemos nosotros muchas veces? Que Dios nos habla, nos da una dirección, nos da una palabra y entonces pedimos 800 confirmaciones. ¿Estamos aquí, iglesia? Por aquí, por allá. ¿Sabes que Dios está hablando? ¿Sabes que Dios? No, entonces yo quiero que Dios me hable a mí. Sí, está bien, Dios te va a hablar a ti, ya te habló. ¿Qué más quieres? Que venga un ángel, que el cuarto se ponga blanco, que bueno, que venga no sé cuántas cosas que nosotros... A veces somos muy supersticiosos, mis amados. Cuando Dios te da una palabra y en tu espíritu sabes que es Dios quien te la está dando, tú tienes que obedecer de manera inmediata. ¿Sabes por qué? No solamente porque debe ser así, porque a Dios se le obedece de manera inmediata, sino también que cuando nosotros obedecemos cuando queremos, puede ser que simplemente ya no haya oportunidad para nosotros. Eso lo vemos en la palabra de Dios. El pastor lo estuvo predicando hace unos días. El pueblo de Israel quería una cosa, Dios le estaba diciendo que iban a tener era otra cosa. Y cuando ellos supuestamente decidieron hacer lo que el Señor les estaba encomendado, ya no había oportunidad. Es decir, cuando ellos dijeron o que ellos quisieron hacer lo que ellos querían, simplemente el Señor tomó su decisión. ¿Por qué? Porque hay momentos cuando Dios te manda a hacer algo y tienes que obedecer inmediatamente, porque si dejas las cosas para cuando tú quieras, cuando tú piensas, cuando sea tu decisión, entonces ya puede ser demasiado tarde. Y yo no creo que ninguno de nosotros queremos perder las oportunidades que Dios nos da para bendecirnos. Por eso que la obediencia a Dios es tan importante. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice la palabra: pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Tú puedes ser un gran adorador, tú puedes ser una persona que ame a Dios, puedes ser una persona que se rinda delante de Dios aquí y que digas ser cristiano. Pero lo que más le agrada a Dios, ¿qué es? La obediencia. Dice la palabra de Dios, la obediencia es mejor. Diga conmigo, mejor. La obediencia es mejor que el sacrificio. Sacrificio es adoración en la Biblia. Y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Seguimos leyendo acá en Génesis. Vamos a leer un momento aquí en Génesis capítulo 11. Vamos por un momento allí. Perdón, 12. 11. Vamos a ver aquí entonces.
dice la palabra, al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai: mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean, dirán, ella es tu esposa. Fíjense lo que hizo Abraham también aquí. Él se llevó a las personas que Dios le indicó y se fue con ellos. Y bueno, ahí usted comienza a leer la historia. Vamos una vez más a Hebreos. Vamos una vez más aquí a Hebreos. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 18. Vamos a volver allí. Porque ¿qué pasa? En Hebreos el Señor nos da una instrucción clara con respecto a la fe de Abraham. Versículo 18. Dice allí: aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Allí vemos en esta palabra también dice: fue por la fe que Isaac prometió a sus hijos Jacob y Esaú bendiciones para el futuro. La descendencia de Abraham fue bendecida por Dios, y luego también Jacob y Esaú fueron bendecidos por Dios. ¿Por qué? Por la obediencia de uno, por la obediencia de alguien. Cuando leemos la palabra de Dios, también encontramos que la fe profunda es práctica. Fíjense que Abraham, cuando el Señor le dice que tiene que dejar su tierra y su parentela, él no fue a despedirse tal vez de sus amigos. Bueno, no les quiero decir que no se despiden de sus amigos, pero lo que les quiero decir es que él no se dejó influenciar por los demás. Él simplemente obedeció a Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tienes que hacer algo que Dios te manda hacer, muchos van a querer opinar. Y en la opinión de esas personas tal vez no obedezcas de la manera que Dios te manda a obedecer. Por eso que debes estar atento. Cuando Dios te envía a hacer algo, simplemente obedece y sigue adelante. Amén. Otro punto importante, la obediencia de Abraham fue progresiva. Fíjense, si nosotros leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que leemos allí en Génesis toda la historia de Abraham. La salida de Abraham de Ur, de los caldeos, solamente fue el primer paso de fe. Pero un paso de fe siempre conduce a otro paso de fe cuando la fe es sincera. Y nosotros vemos el respaldo de Dios en la vida de Abraham porque él obedeció a Dios a la primera y luego siguió en obediencia a Dios en el transcurrir de todo su camino. Y el respaldo de Dios siempre estuvo con él. Por eso que la obediencia de Abraham fue progresiva. Y así debe ser tu obediencia. No solamente obedezcas a Dios en un momento dado de tu vida. Determínate a obedecer a Dios siempre. En todas tus decisiones, en todos los momentos de tu vida, en todas las épocas. Determínate siempre a ser obediente a Dios, porque un paso de fe debe llevarte a hacer el otro paso también, un paso de fe, y así irás caminando dentro del propósito y dentro de la voluntad de Dios. Amén. Entendiendo siempre y recordando siempre, teniendo presente en todo tiempo que la voluntad de Dios es que buena, agradable, perfecta y es la mejor, la que más te conviene. Mira, enfoca tu vida en hacer las cosas conforme a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. No tomes riesgos por querer hacer las cosas a tu manera, o por pena, o por lo que dirán los demás. No, la voluntad de Dios para ti es buena, agradable y perfecta. Y si tú te das cuenta que algo no es la voluntad de Dios, haz lo que Dios te está mandando a hacer y no le pares a nadie, no importa lo que digan los demás. Siempre mantén tu mirada en hacer lo que Dios te manda a hacer. Para eso está su palabra. Para eso está la dirección de Dios. Y sabes algo, iglesia, cuando Dios te da una palabra y tú titubeas,
y tú quieres ir por aquí, quieres ir por allá, el Señor mismo comenzará a ponerte situaciones para que tú obedezcas la primera instrucción que Él te da. Y Él te comenzará a hablar por aquí, por allá, y te confrontará y hará esto y lo otro para que tú renuncies a hacer las cosas a tu manera y te enfoques en hacer su voluntad. Por eso que tú y yo tenemos que estar enfocados en nuestra vida, debemos estar pendientes, debemos estar atentos para oír la voz de Dios y actuar conforme a su palabra. Mantener una relación activa, una relación viva con Dios, no circunstancial, porque mira, si tú tienes una relación con Dios de domingo nada más, no aprenderás a conocer a Dios. Tú tienes que alimentar tu relación con Dios en tu casa, en oración, con tu familia, leer la palabra de Dios, tomar algunas escrituras y comenzar a leer. No, que la palabra no la entiendo. Comienzan los salmos, anda Proverbios, son escrituras que son sencillas de leer, son consejos de vida para tu vida. Ay, que no entiendo tampoco salmos y proverbios, que es difícil, todo el mundo entiende salmos y proverbios. Te vas a los evangelios, comienzas a leer el libro de Mateo, comienzas a leer la vida de Jesús, pero tienes que leer la palabra de Dios para que el Señor pueda entrar en tu corazón, para que comiences a conocer a Dios, su personalidad, cómo Él habla, cómo Él se mueve, cómo Él hace las cosas. Y así tú puedas tener una dirección más clara a la hora de tomar decisiones en tu vida. Sabrás, porque mira, cuando Dios te habla, tú dices, pastora, pero ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Dios te habla y Dios te lo confirma a través de su palabra. Tu pensar o lo que tú quieras hacer no puede ser contrario, no puede estar fuera de los principios de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es completa. Allí están todos los ejemplos de lo que puede pasar en tu vida hoy, mañana y en todo lo que tenga que ver con tu vida. La palabra de Dios es clara, los principios de Dios son claros, pero necesitamos seguir escuchando la palabra de Dios como hoy. Necesitamos seguir leyendo la palabra de Dios. Ahorita comenzamos un ayuno. ¿Cuándo están preparándose para el ayuno? Comenzamos, mira, amén, a 3, 4, otra vez. ¿Cuándo están preparados para el ayuno? No, pero un poquito más de 3 y 4. Pero bueno. Tenemos que prepararnos para el ayuno, claro que sí. ¿Por qué? Porque necesitamos empezar el año como debe ser. En todos los aspectos. Necesitamos comenzar el año como debe ser, mis amados, en la dirección de Dios. Cuando tú te niegas a ti mismo, eres más sensible al Espíritu. Por eso que necesitas orar, ayunar y necesitas buscar de Dios en intimidad para que Dios te hable. Mire, cuando Jesús necesitaba palabra de Dios, instrucción de Dios, cuando Jesús necesitaba una palabra que le permitiera avanzar hacia el propósito de Dios, que hacia Él se apartaba en ayuno y en oración para buscar de Dios, para buscar su dirección. Amén. Por eso que nosotros iniciamos este año, generalmente lo hemos hecho, tenemos ya como 8 años haciendo el ayuno de Daniel anualmente. Siempre iniciamos el año con ayuno y oración, porque viene un año nuevo y necesitamos estar bien conectados con Dios para todos los proyectos o todas las nuevas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Así que muy atentos a ese ayuno, muy atentos a todo lo que haremos y todo lo que se planteará alrededor del ayuno, y hágase la meta, prepárese para ese ayuno. Amén. Y estoy segura que Dios lo va a bendecir en gran manera. Mentalícese. Estamos aquí, iglesia, ¿usted entiende eso, verdad? Hay que mentalizarse. Yo sé que para cuando el 9 de enero comienza el ayuno. Ya yo sé, entonces la compra que yo voy a hacer no puede ser como antes. No voy a poner, voy a comprar helados y me voy a meter esa nevera lleno de helados, de tortas. No puedo hacer eso. Usted ya sabe, usted en enero, la primera semana, va regalando todo eso, ¿verdad? A sus vecinos. Y entonces ya sabe que en enero ese freezer tiene que estar diferente. ¿Estamos aquí, iglesia? Claro, hay que huir de las tentaciones. Fíjense lo que dice Salmo 27. Vamos un momento allí.
Dice la palabra de Dios. Salmo 27:3 dice: aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. ¡Wow! ¡Qué fe! ¡Qué confianza! Dice, aunque un ejército poderoso me rodee. Mire, cuando hay una fe profunda, tú sabes quién eres y quién está contigo. Amén. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Confiado. ¿Cuántos de nosotros no nos atacan en el día a día? Personas que hablan, que dicen mentiras y esto. Bienaventurado, dice la palabra de Dios, cuando de ti hablen mintiendo. Bienaventurado eres cuando por causa de ti hablen mintiendo. Siéntete bienaventurado. Yo sé que a veces nos molesta y nos da rabia y queremos agarrar a la persona, pero siéntete como bienaventurado. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Entonces, primero, la fe te lleva a obedecer de manera como inmediata. Diga conmigo, inmediata. Inmediata, así como obedeció Abraham. La fe es práctica. Tú simplemente obedeces a Dios y haces lo que tienes que hacer con tal de seguir adelante en lo que Dios te ha encomendado. La fe en el Señor, lo podemos ver en Abraham, fue progresiva. Él obedeció al Señor a la primera y luego en lo sucesivo siguió atento a la voz de Dios. Así fue Jesús también. Jesús, el Señor, le dio una encomienda a Jesús para dar su vida por nosotros. Y Él estuvo atento. Él no se confió. Ya estoy aquí haciendo esto y ya está listo. No, Él no se confió. Él estuvo allí conectado con su Padre, conectado con su Padre para que le diera instrucciones, para que le diera la palabra, para que le diera los lineamientos a seguir, para que estuviera con Él en todo tiempo. Allí estuvo Jesús y así debemos ser nosotros con el Señor también. Estar allí siempre conectados con Él. Por eso que la obediencia de Abraham fue progresiva. Su salida de Ur de los caldeos fue solamente un primer paso de fe, pero después en el camino el Señor tuvo que darle otras instrucciones y allí comenzó a dar otros pasos de fe y el Señor lo condujo hacia su perfecta voluntad. Mira, otra cosa que podemos notar en Abraham fue que su obediencia fue extraña, fue insólita. Sabes que a veces tú harás cosas de parte de Dios que son insólitas, que son extrañas. Y la gente, ¿cómo que te vas a ir de aquí si aquí tú vives? Sí, pero es que Dios me dijo que dejara mi tierra y que dejara mi parentela y me fuera al lugar que Él me iba a enviar y allí me iba a bendecir. Entonces, todo el mundo seguramente se quedó con, ¿pero cómo? ¿Pero cómo tú vas a hacer eso? A Él no le importó nada. Su fe fue como inmediata. Su fe fue inmediata, luego fue progresiva y fue extraña a la vista de todos. De hecho, tu fe muchas veces es extraña para la gente. Mi fe es extraña para la gente. La gente te puede decir, ¿pero por qué tú vas a la iglesia? ¿Pero por qué tú tienes que ir a la iglesia? ¿Por qué no te quedas durmiendo? ¿Por qué no te quedas lavando? ¿Por qué no te quedas acomodando la casa? ¿Por qué no te quedas viendo esto y lo otro? Pero tú tienes una fe tan profunda que tú sabes que tú puedes hacer todas esas cosas después, ¿verdad que sí? O las puedes hacer más tarde, o las puedes hacer, te puedes parar más temprano, o no sé. Pero tu fe es tan estable, tu fe es profunda que simplemente tú haces. Ahora, si la gente dice lo que quiera decir, no importa, porque lo importante es tu fe. Tú no puedes dejar que la gente te transforme. No, tú tienes que dejar que Dios te transforme y te haga el hombre y la mujer que Él quiere que tú seas. A veces la gente no va a entender lo que tú hagas. La gente no entiende porque tú prestas tu casa para predicar la palabra de Dios. La gente no entiende eso. A veces puedes tener hasta problemas con la pareja, pero después él comienza a darse cuenta que es lo mejor. Porque la bendición llega a la casa y Dios comienza a acomodar todas las cosas. Y Dios comienza a hacer milagros y lo que era extraño para la gente se convierte en la bendición más grande cuando ve tu testimonio, cuando ve tu vida. Dale ese fuerte aplauso a Dios. Y la gente comienza a darse cuenta de cosas que tú hacías antes, pero ya no.
Dios está haciendo algo en mi vida. Y tú no te puedes perder por eso. Tú no puedes vivir por la gente ni por el que dirán. Tienes que vivir por lo que Dios te está mandando a hacer. Por eso que la fe de Abraham fue insólita, fue extraña, porque él simplemente obedeció, simplemente avanzó. Y aunque él estaba en ese lugar, si la orden la dio Dios, yo tengo que obedecer. Y yo no voy a perderme la bendición de obedecer a Dios. Porque obedecer a Dios trae bendiciones demasiado grandes. Yo no me voy a perder eso. Y por eso que Abraham pudo obedecer de esa manera. Vamos a leer la palabra aquí en Mateo, capítulo 5. Lo dice allí. Por eso que mantente siempre haciendo la voluntad de Dios sin mirar a quién. Sin mirar a quién. Para ti lo más importante debe ser la opinión de Dios. Para ti lo más importante debe ser lo que Dios dice. Mira, en estos días, se lo contaba el martes, una persona me hizo algo y habló unas cosas terribles. Y luego la vi al siguiente día y yo, Dios mío, y le tengo que ver hoy también. Ya va, no entiendo. O sea, no debería verla por mucho tiempo más o simplemente nunca más. Pero Dios es tan grande que al día siguiente me invitó a tomar un café. Imagínense ustedes eso. Yo, ¿qué? No lo puedo creer. Entonces uno dice, no lo puedo creer, ¿verdad? Entonces, no que me invitó a ella, sino que fuimos a tomar un café. Entonces, a veces nosotros estamos con personas que nos han hecho daño, pero cuando tú sabes lo que es Dios para ti y lo que Dios te manda en su palabra, tú perdonas rápido. Hay gente que hace cosas terribles, pero tú tienes que aprender a perdonar porque tú tienes que ser libre. Yo me pongo a pensar en eso y yo digo, Dios mío, de verdad que provoca va a hacer muchas cosas, porque esa es la humanidad. Esa es la humanidad, ese es cielo, mar, que quiere hacer, ¿verdad? Ese es Carlos, ese es Pedro, es aquel que quiero, pero cuando tú te pones a meditar en la palabra, te das cuenta, yo tengo que actuar conforme a la palabra. Y yo quiero sentirme bien conmigo misma. Yo soy una predicadora de la palabra de Dios, día a día, en todas partes, en todo momento donde me pare. Yo voy a tener rencor en mi corazón, no me lo permito. No es de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente, perdono. ¿Cómo estás? Dios te bendiga, te amo. Eres hermosa. Pero bueno, lo hago de corazón. ¿Por qué? Porque nos toca perdonar de corazón. Nos toca perdonarse corazón. ¿Por qué? Porque el perdón nos libera, el perdón nos hace libres, el perdón nos bendice. No podemos vivir en ataduras todo el tiempo. No, tienes que liberarte. Cierra este año libre. Perdona. Mira, esa persona ahí dijo unas cosas horrorosas de mí, unas mentiras, unos inventos raros. Pero como yo sé quién soy, eso no me puede afectar. Me puede afectar en el momento que lo escucho y digo, ¿qué? Ahí se te puede afectar. Pero después uno tiene que saber quién es en Cristo Jesús. Así fue Abraham. Cuando le dijeron, mira, me voy a ir. Bueno, me tengo que ir. ¿Por qué? Porque si tú estás loco. Bueno, estaré loco, pero yo voy a obedecer a Dios. Allá va el loco Abraham. Bueno, no importa que me digan, no importa, yo me voy. Voy por allá según todo el mundo, el loco por aquí, por detrás de él. No importa, yo voy a obedecer a Dios. Yo prefiero obedecer a Dios que obedecer al hombre. Yo prefiero obedecer a Dios que tus comentarios. Yo prefiero obedecer a Dios que lo que diga la gente. ¿Por qué? Porque yo prefiero estar bajo la cobertura de Dios, bajo la bendición de Dios, que caminar conforme a lo que yo pienso o lo que digan los demás, o dejarme transformar por los demás. No, yo tengo que hacer las cosas conforme a como Dios me está encomendando hacer las cosas. Amén. Así que ya sabe, libérese de esas personas que hablan, esto y lo otro. Y entonces, después me entero otras cosas y no, que no te lo quise decir porque no quería que te pusieras en contra de la persona. No te preocupes. Mira, ya en este camino uno ha visto tantas cosas que ya uno lo que tiene que es simplemente saber de que el corazón Dios lo quiere libre, y aunque pasen cosas y digan lo que digan y hagan lo que hagan, usted tiene que mantener su corazón libre por su salud, por su bienestar, por su bendición. Amén. Y que cada quien haga lo que quiera, que cada quien viva como quiera. Y en el momento que me toque hablarle de frente de Dios, conforme a la voluntad de Dios, no en la carne, sino en el espíritu, le hablaré porque puedo hacerlo. Y yo sé que Dios me dará la oportunidad, pero no puedo guardar mi corazón, sino voy a hablar con ella con cómo, voy a hablar con ella con rabia, voy a querer meterle un puño. ¿No es así?
agarrarla por el cuello, meterle el pie para que se caiga. Eso es lo que uno le provoca. O hablar mal también, ¿verdad que sí? No, porque ella y el otro día esto y lo otro, y él hizo y no sé qué. Entonces lo que son los carne, no. Hay que pensar bien lo que vamos a hacer, ¿verdad que sí? Y dejar que Dios nos ministre, pasar, tragar profundo, leer la palabra, recordar las promesas de Dios, la palabra de Dios, el perdón, Jesús, todo eso, volvernos a predicar nosotros mismos, ¿verdad que sí? Y seguir adelante para vivir una vida en libertad. Amén. Yo les dije Gálatas, ¿verdad? Mateo 5, dice la palabra de Dios: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de Dios, el reino del cielo les pertenece. Tú serás muchas veces perseguido por hacer lo correcto, pero Dios te bendecirá. La bendición está sobre ti cuando haces lo correcto. Por eso que yo te hablé en estos días, eres bienaventurado. Dios bendice, aquí está hablando de las bienaventuranzas. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Entonces Dios bendice a todo aquel que le obedece a Él, a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Dios te bendice, la bendición de Dios está sobre ti. Aunque se burle, la bendición de Dios está sobre ti. Y eso es más que suficiente para usted seguir adelante confiado. ¿Y sabes qué? Feliz además. Dale ese fuerte aplauso a Dios. Y por último, leamos aquí Gálatas capítulo 3, versículo 6. La obediencia de Abraham obtuvo grandes resultados. Grandes resultados tuvo la obediencia de Abraham. Tu obediencia tendrá grandes resultados. Tanto así que Abraham, su testimonio, su vida, su obediencia ha sido un ejemplo para el mundo entero. Gálatas 3:6 dice: del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Dios lo consideró como justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. ¿Cuándo se consideran, como dice la palabra, verdaderos hijos de Abraham? Claro, porque somos hombres y mujeres de fe, porque ponemos nuestra fe en Dios. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Por eso que los gentiles entran en la salvación, entran en la vida eterna, entran en los beneficios de hijo de Dios. No estábamos allí, solo los israelitas, pero Dios permitió que los gentiles, que somos nosotros, entráramos también en ser justificados. Dice la palabra, Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que Abraham por causa de su fe. Amén. Tú participas de la bendición de Dios por causa de tu fe. Si tú tienes esa fe profunda, la mantienes y vives en ella, tú siempre serás bendecido por Dios. ¿Y cuántos quieren esa bendición en su vida? Amén. Ponte de pie, amada iglesia.